Dios te salve María, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y seremos recreados en la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que con la fuerza de este mismo Espíritu saboreemos las cosas rectas y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Por los siglos de los siglos. Santa María y San José y San Gabriel. Bueno, pues esto está más o menos descentrado. Entonces hay que centrarlo un poquito, hay que centrarlo. A ver, sí. Sí, pero bueno, eso más vale que... Vamos a ver ahora. A ver. Ahora está más centrado. No, ahora está al revés. Pero todavía está muy bajo, me parece. No, está bien, está bien. Ya está. Bueno, entonces nos quedamos, hemos estado viendo la carta a las 5 primeras iglesias, a los ángeles de esas iglesias. Los ángeles, pues, significa los ángeles, pero al mismo tiempo puede significar los obispos de esas iglesias, el que hace cabeza en esas iglesias, y hemos estado viendo pues, estas iglesias de los primeros tiempos, de cuando la iglesia está en la persecución, cuando están los tiempos apostólicos, luego la iglesia de la persecución, que son 300 años, que es esta iglesia de Esmirna, que junto con la de Filadelfia no se le hace ningún reproche. Luego pues está la iglesia de Pérgamo, que es de los tiempos de las herejías y de los padres de la iglesia. Después pues está la iglesia de Tiatira, que es esa iglesia de los tiempos del imperio, por así decirlo, del Sacro Imperio, hasta la época de Carlos V, luego la iglesia de Sardes, hasta la Revolución Francesa, y finalmente pues estas dos iglesias de Filadelfia y de Laodicea, que son las que nos corresponden ver ahora, en este momento. Pero veo que está cortada la imagen, entonces vamos a ver si conseguimos que no se levantarla un poquito y que no se caiga el teléfono, que esto es complicado. Vamos a ver. A ver ahora si conseguimos. A ver, no, a ver. Sí, yo creo que está más o menos. Bueno. Entonces, sí, está muy inclinada, pero a ver si se ve la imagen, si ahora la imagen sí se ve, está muy inclinada. Bueno, ya lo arreglaremos otro día, porque ahora esto... ¿Pero usted no se ve ahí otra vez? Sí, se ve. Bueno, entonces dice los atributos, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo y verdadero. O sea, si, por ejemplo,
Iglesia de Sardes dice: el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, que es esa plenitud de luz, de poder, en ese tiempo de... Luego la de Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies como bronce bruñido, ¿no? Luego la de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de doble filo, la de Esmirna, el que estaba muerto y ha vuelto a la vida, la iglesia de las persecuciones, ¿no? Éfeso, que tiene las 7 estrellas en su derecha y camina en medio como llama de fuego, ¿no? Bueno, pues ahora dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, de forma que si él abre, nadie cierra, y si él cierra, nadie abre. El Señor le va a hacer una serie de elogios, ¿no? Y se le dice que el que le habla es el que tiene la condición divina de Cristo, ¿no? El que tiene el poder mesiánico, el Rey eterno, que ha vencido la muerte y ha vencido el abismo, y solo él posee la llave del acceso a la Nueva Jerusalén, a la ciudad santa, ¿no? Entonces, bueno, pues dice: conozco tus obras. Esta es una de las 2 iglesias a las que no se le hace ningún reproche. Conozco tus obras. He dejado delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque aun teniendo poca fuerza, has guardado mi palabra y no has renegado de mi nombre. Es una iglesia humilde, una iglesia que no tiene gran fuerza, pero que se ha mantenido fiel, que no ha renegado del nombre de Dios a pesar de las dificultades. Te voy a entregarte a algunos de la sinagoga de Satanás, los que se llaman judíos y no lo son, sino que mienten. Volvemos a la idea que también ha salido en otras, de la sinagoga de Satanás. ¿Qué es la sinagoga de Satanás? Aquellos judíos que se han paganizado, que al haber sido destruida Jerusalén y dispersos por todo el imperio, pues que se han adaptado a la mentalidad pagana, a las costumbres paganas del imperio romano. Y que entonces, pues, y están persiguiendo, tienen una fobia contra la iglesia, y los llama la sinagoga de Satanás, porque claro, son ese pueblo que era el pueblo de Dios y que ahora se ha alejado del Señor, ¿no? Y dice: mira, los haré venir y postrarse ante tus pies para que sepan que yo te he amado, porque has guardado mi consigna de perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la tentación que va a venir sobre todo el mundo para tentar a los habitantes de la tierra. Da la impresión de que está refiriéndose a una época de persecución, una época en que la iglesia es pequeñita, que se ha extendido la apostasía, que está, dice, y en la que los judíos van a postrarse ante ti, ante el Mesías. Es decir, da la impresión de que se está refiriendo a la época en que se produce la conversión de Israel, de los judíos, que es una de las cosas que están profetizadas por parte de Jesucristo, que el pueblo de Dios se convertirá y reconocerá a Jesús como su Mesías. Entonces aquí, en la iglesia de Filadelfia, que es una época, fijaos, en la que has guardado mi consigna de perseverancia, y yo te voy a guardar de la hora de la tentación que va a venir sobre todo el mundo para tentar a los habitantes de la tierra. Pues hay como un resto, esta iglesia de Filadelfia es como ese resto fiel en los tiempos de gran apostasía. Yo creo que son los momentos en los que estamos. Es decir, momento de gran apostasía, de gran apartamiento de la fidelidad al Evangelio, y sin embargo hay una iglesia que se mantiene fiel en esos momentos, ¿no? Y voy a hacerlos venir a esa sinagoga de Satanás y postrarse ante tus pies para que sepan que yo te he amado.
O sea, que entiendan que el verdadero pueblo de Dios es la Iglesia y que por tanto el pueblo de la antigua alianza, los que han estado oponiéndose, vengan y se postren ante el Mesías. No sé si se entiende. Esa iglesia, ¿cuál sería en estos momentos? La pequeña iglesia. La de ahora, la de ahora. Una parte. La de ahora hay unas, claro, hay una pequeña parte, una pequeña parte de la, o sea, cuando se ha extendido la tentación, dice, se ha extendido a tentar a todos los hombres, la tentación se ha extendido por toda la tierra, en todas las culturas, todos los pueblos, de todas las religiones han caído en lo mismo, pues queda esa iglesia de Filadelfia. Dice que eres poca cosa, es decir, pero he dejado delante de ti una puerta abierta que aunque no tengas fuerza, nadie la pueda cerrar, esa puerta. Tienes la puerta abierta hacia la luz, hacia los dones de Dios, ¿no? Porque no has renegado, has guardado mi palabra y no has renegado de mi nombre. Es decir, en el fondo es esa promesa que hace Jesucristo de que Él estaría en todos los momentos, también en los momentos de la gran apostasía, de la gran tribulación, ¿no? Eso es Filadelfia. Dice, mira, vengo pronto. Es un pronto que es como un alentar en la esperanza. Es muy importante, claro, porque en estos momentos de tribulación en que todo el mundo pues se va hacia lo fácil, hacia el paganismo, se deja llevar por lo que no es, pues dice, vengo pronto. Mantén lo que tienes para que nadie se lleve tu corona. Fíjate, esa que nadie se lleve tu corona. Y al vencedor le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo de junto a mi Dios y mi nombre nuevo. Esa transformación que va a hablar, ¿no? Pues que del don de esa Jerusalén que viene del cielo, que es ese don. Claro, ¿a qué se está refiriendo? Da toda la impresión que se refiere a esa promesa de una nueva Jerusalén, la Jerusalén renovada que viene del cielo a la tierra, de lo que decía la Virgen en Fátima, el triunfo del corazón inmaculado de María. Lo que dice Apocalipsis 20, el milenio, que es milenio no son 1000 años, es un número de plenitud del reinado de Dios en la tierra. Dice, al vencedor le haré columna en el templo de mi Dios, nunca más saldrá fuera. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, esa ciudad que es la nueva Jerusalén que desciende del cielo, y le daré mi nombre nuevo. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que hemos estado viendo la iglesia de Éfeso, que es la iglesia de los tiempos apostólicos, hasta que llega la persecución, la iglesia de Esmirna, que es la iglesia de Mirra, significa eso para embalsamar, es la iglesia de las perseguidas, que va a sufrir la muerte. Luego la iglesia de Pérgamo, esa iglesia de las herejías, de ídolos, grandes padres de la iglesia, ¿no? Luego la iglesia de Tiatira, que es esa iglesia de la implantación del Sacro Imperio, ¿no? Y que va a fornicar con los distintos dioses, ¿no? Los distintos paganismos, ¿no? La iglesia de Sardes, que es pues esa iglesia de hasta la Revolución Francesa, pues que por una parte es de evangelizar un nuevo continente, tanto en Asia como en América, pero una iglesia que dice, tienes nombre de quien vive, pero estás muerta.
tiene esa muerte, esa falta de acuérdate de cómo si no vigilas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hay en Sardes unas cuantas personas que me han manchado sus vestiduras y pasearán conmigo en blancas vestiduras porque son dignos. Y el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, o sea que se mantiene, pero en medio de esa paganización, es la iglesia de la decadencia, ¿no?, del cristianismo. Y luego ya pues llegamos a Filadelfia, que es el momento de la gran tribulación, donde son muy poquitos, es una iglesia pequeña, pero fiel, que ha perseverado, y a la que no se le hace reproche, igual que a la iglesia de las persecuciones. Fijaos que hay dos iglesias a las que no se le hace reproche: la de Esmirna, la época de las persecuciones, y la de Filadelfia, la iglesia de eso, ¿no?, que está siendo perseguida por la sinagoga de Satanás, que el nuevo orden mundial, pues ahí hay muchísimo de sionismo, son familias de judíos, ¿no?, los promotores estadounidenses, los promotores de ese nuevo orden. Bien, finalmente pasamos a la iglesia de Filadelfia, de la Odisea. La Odisea significa el laos dike, juicio de los pueblos, juicio de las naciones. Es esa iglesia que dice que aparenta estar viva, pero está tibia. ¿Está? Tibia. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Esto dice el amén. Y en este caso se presenta como el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. El testigo fiel, que es Cristo, el testigo veraz, que está en el principio de la creación de Dios, que es el principio de la creación. Dios ha creado todas las cosas por medio de Jesucristo. Entonces, ese principio de la creación de Dios dice: conozco tus obras y no eres ni frío ni caliente. Da la impresión de que se refiere a esa iglesia que, después de haber tenido esa gran purificación y ese tiempo, ese espacio de reinado de Jesucristo, especialmente en la tierra, pues que se entibia, se enfría, se acostumbra a la mediocridad. Ha tenido unos momentos de gran esplendor, pero ahora dice que es la época. Fijaos que Jesucristo, cuando habla de su segunda venida, dice: cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe sobre la tierra. No, y por eso volverá. Entonces, aquí dice: conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ni frío ni caliente. No, la mediocridad. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Es decir, a Dios, que es amor, que es fuego, le produce le produce vómitos, una respuesta tibia, una respuesta que no es ni frío ni caliente, ¿no? Porque dices: yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. El tibio piensa que ya está, que ya lo tiene todo, que ya está cumpliendo, que ya está, Sin embargo, dice: no sabes que eres desgraciado, digno de lástima. Es que, claro, son cosas muy fuertes. Desgraciado, digno de lástima, pobre. O sea, tú que te crees que eres rico, es pobre en amor, pobre en caridad, pobre en eclesialidad.
ciego, no ves, no estás viendo, y desnudo, estás haciendo el ridículo, te crees que estás como la leyenda del rey desnudo, ¿no? Y que se creía que era el más elegante del imperio, y luego pues en realidad pues era eso, estaba desnudo, ¿no? Te aconsejo, no te obligo, te aconsejo que compres de mí oro acrisolado por el fuego. El oro siempre es signo de pureza, del amor de Dios, de lo divino, de la gracia en el fondo. El oro es, pues eso, ¿no? Acrisolado al fuego, sin impurezas, para que te enriquezcas. Y vestiduras blancas, la vestidura limpia del pecado, de la tibieza, para que te vistas y no aparezca la vergüenza de tu desnudez. Y colirio, para que unjas tus ojos a fin de que veas, porque estás ciego. Es el reproche mayor, ¿verdad? Yo a cuantos amo, reprendo y corrijo. Ten pues celo y conviértete. Dice, yo corrijo y reprendo a cuantos quiero. La verdadera caridad está en corregir a la persona amada. Si tú no corriges, que no amas. O sea, el buenismo, ¿verdad?, que está tan de moda, no, eso no es caridad. No, ahora que todo el mundo, pues todo el mundo puede considerarse católico. Católico el que quiera responder a la llamada. La llamada es católica, la llamada es universal. Pero luego tenemos que responder. Si no respondemos, no pertenecemos a la Iglesia. Esto no es... la Iglesia está abierta a todos, pero a todos los que quieran ser Iglesia, no a todos los que quieran venir manteniendo su paganismo. Eso no. Esto es o sea, el buenismo dice, no, es que estás ciego. Y esto hay que darse cuenta que hay momentos en que se produce eso en la vida de las personas, en nuestra propia vida, momentos de tibieza, de ceguera, de no darnos cuenta de que estamos ciegos y estamos desnudos y estamos haciendo el ridículo más espantoso a los ojos de Dios. Yo reprendo y corrijo a cuantos amo. Ten pues celos y arrepiéntete. Mira que estoy a tu puerta y llamo. El Señor está a la puerta y Él llama. Como dice ese soneto de Lope de Vega, ¿no? A mis puertas cubierto de rocío, pasas las noches del invierno a oscuras. A mis puertas cubierto de rocío. ¿O cuántas fueron mis entrañas puras? Pues no te abrí. Entonces, estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Es una invitación a una cena de amor, a una cena entrañable. El Señor sigue llamándonos, ¿no? Sigue llamando a esa iglesia, pero esa iglesia no le responde. Y al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Siempre una invitación, ¿no?, a la respuesta a lo que Dios nos pide, ¿no? Bueno, pues una vez que hemos visto las 7 cartas, que es esa visión de la Iglesia y la visión de cada uno de nosotros, ¿no? Porque las cartas son aplicables a cada uno de nosotros, que nos podemos ver retratados según determinados momentos de nuestra vida en esas iglesias, ¿no? Pero que al mismo tiempo son como situaciones en las que podemos encontrarnos a lo largo de nuestra vida, según distintos momentos,
pues el Apocalipsis pasa a lo que en la división que hacen algunas ediciones de la Biblia, lo que es la segunda parte, en que vamos a ver la Iglesia como testigo en la historia de la humanidad y atravesando también distintas situaciones de expansión, situaciones de venirse abajo, de estar con contaminaciones. Entonces, lo primero que va a presentar el vidente, Juan, que está teniendo toda esta visión, es el cielo. Va a hacer una presentación del cielo muy, muy bonita, muy sobria, porque a diferencia de otros autores, otras descripciones apocalípticas, como puede ser Daniel, como puede ser Ezequiel, u otros autores sagrados, pues aquí esa descripción del cielo es súper sobria. Dice, después de esto, dice el capítulo 4, miré y vi una puerta abierta en el cielo. Y aquella primera voz, como de trompeta, que oí hablando conmigo, decía, sube aquí. Es la voz que habla y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Es decir, se va a abrir una puerta que es lo bonito, como el cielo, que no está cerrado totalmente, sino que gracias a la promesa salvadora de Dios Padre a Adán y Eva, de que iba a enviar a su Hijo, como veremos en el capítulo 5, esa puerta se abre al conocimiento, a la relación con Dios, pero quien la abre del todo, quien puede desatar los 7 sellos del libro de la sabiduría, es decir, entender a Dios, conocer a Dios, escuchar a Dios, comunicarnos con Dios, el diálogo con Dios. Esto que los agnósticos, agnosis significa no conocimiento. Sí, Dios puede ser que exista, pero yo no me puedo comunicar con Él, ¿no? Pues esto que los agnósticos desconocen, pues se nos va a decir que se abrió una puerta se le abrió al vidente y te mostraré lo que va a suceder después de esto. Enseguida, después de esto, no es que sea que están las 7 iglesias, 7 dimensiones de la iglesia en 7 momentos, 7 etapas de la historia de la iglesia también, ¿no? Sino es un completar la visión anterior con estas otras visiones, que van a ser además por ciclos, que cada nuevo ciclo comienza donde ha terminado el ciclo anterior. Ciclos de 7 momentos, 4 más 3, y el séptimo siempre es como un descanso para una apertura a un nuevo ciclo. Pues los 7 sellos, luego las 7 trompetas, y así va enlazándose distintos aspectos de cómo Dios se comunica a los hombres, de cómo Dios nos muestra aspectos de la vida de la Iglesia. Y enseguida fui arrebatado en espíritu, y vi un trono puesto en el cielo, y sobre el trono uno sentado. El estar sentado significa la majestad, significa tenerlo con firmeza, asentarse de manera permanente, que no es uno que ha arrebatado el trono y que va a ser echado, ¿no? Su realeza, no, el que está sentado. Es una afirmación del gobierno de Dios. Piensen que todo el Apocalipsis es revelación del sentido, sobre todo el sentido del dolor. Es como el libro de Job, pero de otra manera. En el libro de Job se va dialogando pues lo que le pasa al ser humano, que a veces no entendemos, entonces ahora es un mostrar el porqué de las cosas, ¿no? Y lo primero que se nos muestra es que aquí quien manda es Dios Padre, es el Padre, el que está sentado en el trono. Y el que estaba sentado en el trono era de aspecto semejante a una piedra de diamante y cornalina. Entonces
bueno, es una manera de describir de un modo inefable, pues describir la belleza inmensa, piedras preciosísimas, de diamante, cornalina, y había un arco iris. El arco iris, como sabemos, después del diluvio, es el signo de la paz de Dios con los hombres, alrededor del trono, de aspecto semejante a una esmeralda. Es decir, un arco iris también preciosísimo, bellísimo, son piedras, el diamante, la cornalina, la esmeralda, son piedras de una belleza pues majestuosa e impresionante, ¿no? Y entonces es la manera de describir al que está sentado en el trono, Dios Padre. Y alrededor del trono había otros 24 tronos, y sobre los tronos 24 ancianos sentados, vestidos con vestiduras blancas y con coronas de oro sobre sus cabezas. Esto también pues es muy importante, porque Jesús, cuando habló a sus apóstoles de que se sentarían a juzgar a todas las tribus de Israel, los 12 apóstoles se sentarían a juzgar al universo. Cuando Él volviera, junto con sus ángeles, que estarían esos 12 patriarcas de la antigua alianza, que viene a significar los fieles del Antiguo Testamento, y los 12 apóstoles de la nueva alianza, de la Iglesia Apostólica, que viene a significar los que han sido fieles al Evangelio de los apóstoles, no que han querido, ¿verdad?, como pasa ahora con todo esto del camino sinodal alemán y del sínodo de algunos, del sínodo de la sinodalidad, que dicen que hay que cambiar el Evangelio porque el Evangelio está muy desfasado. Como decía el relator del sínodo, pues que de la sinodalidad, el monseñor Hollerich, pues que hay que cambiar la moral sexual de la Iglesia porque está muy desfasada y no conectamos con los jóvenes. Y dice, ¿pero qué me está diciendo usted? Los que tenemos que cambiar somos nosotros. La Iglesia no vende cuando no es evangélica. Cuando vuelve a ser evangélica y evangeliza como lo hizo Jesucristo, anuncia el perdón de los pecados, cura, libera de los espíritus inmundos, se lleva de calle a todo el mundo como ha pasado desde los tiempos apostólicos. Entonces, eso, dice, están otros 24. Claro, que junto al trono de Dios, Dios haya querido, como dice también el Génesis, ¿no?, someter la tierra, haya querido hacernos partícipes de ese poder creador, con la creatividad, participando en el poder, en el gobierno divino, en el trono, los humanos también, nos haya constituido en reyes, que es lo que se nos dice nada más ser bautizados, cuando se nos unge con el santo crisma, dice, eres rey. Es decir, Dios Padre, el que está en el trono, te da participación de ese reino que ha entregado a su Hijo, pasas a ser miembro de Cristo, rey, profeta y sacerdote. Es decir, están sentados, y especialmente los 24 ancianos, esos que representan a toda la humanidad, que ha alcanzado la gloria, las 12 tribus de Israel, y las 12 apóstoles, las 12 tribus, por así decirlo, del Cordero, ese Cordero del que se va a hablar ahora en el capítulo 5, ¿no? Ese Cordero que es el único. Decía, estaba lloroso porque nadie podía abrir el libro de la vida, un libro sellado con 7 sellos. 7 siempre significa la totalidad, ¿no? De totalmente sellado. No tiene ni una página abierta, ¿no? Y solo el Cordero podía abrirlo, ¿no? Dice, pues son esos ancianos, Dios ataviado con esos signos propios, dice el capítulo 5, dice el del trono salen relámpagos, voces y truenos, que son signos de una teofanía. ¿Qué sucedió en el Sinaí cuando Dios fue a manifestar su voluntad, el decálogo? Rayos, relámpagos, voces, amarás a Dios sobre todas las cosas, no tendrás otro Dios fuera de mí. En voces, relámpagos y truenos.
que la gente estaba aterrorizada porque se daba cuenta que era la teofanía de Dios, que se acerca y que va a intervenir poderosamente, con todo su poder, el que está sentado en el trono, en la historia de la salvación. Por tanto, esa teofanía que se presenta con el arco iris, con paz, signo de que Dios quiere paz, no debe llenarnos de terror, sino debe llenarnos debe llevarnos a la esperanza, ¿no? Dice, pues estos vestidos con vestiduras blancas, que es la vestidura blanca de los que han sido fieles, los que se han lavado en la sangre del Cordero, los que han arrostrado la dificultad de ser testigos en medio de un mundo adverso. Bienaventurados seréis cuando os bendigan, maldigan y os persigan por mi causa. Alegraos entonces, porque esa es la señal de que vuestro nombre está escrito en el cielo. Y coronas de oro sobre su cabeza, rey de oro, coronas divinas. El oro siempre es signo de divinidad, que es algo que ha puesto Dios. De ese trono salen relámpagos, voces y truenos, como en el Sinaí, y 7 lámparas de fuego están ardiendo delante del trono, que son los 7 espíritus de Dios. Es decir, que es como esas lámparas que no se extinguen, que arden de manera continuada, que es una imagen luminosa de esa solicitud, de esa luz, de esa mirada luminosa, positiva, benévola, y esa mirada, ese fuego de amor con el que Dios se vuelca con los hombres. También esos 7 espíritus vienen a significar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como es el que habla, el que da la visión al vidente, aparece muy poco, aparece como implícitamente, como calladamente, ¿no? Pero esto, es decir, la solicitud de Dios por la humanidad, por los hombres, está expresada en ese Espíritu Santo, esas 7 fuegos del Espíritu. Por eso cuando se manifestó en Pentecostés, pues eran unas llamas de fuego que ardían sobre los que había sido derramado el Espíritu, ¿no? Pues eso, los 7 espíritus de Dios, 7 números de plenitud, en el fondo el Espíritu Santo, y delante del trono como un mar transparente, semejante al cristal. El mar en la Biblia muchas veces aparece como signo de peligro, signo de muerte, de que te van las tempestades, tal. Pero aquí no es un mar de aguas turbulentas, sino una balsa cristalina. Es decir, se ha vuelto, pues eso, ¿no? Una balsa pacífica, maravillosa, donde uno cristalina, todo se ve, no hay miedo a qué pueda haber ahí abajo, ¿no? Pues qué monstruos pueda existir ahí sino luego quiere decir que el peligro, el terror ha sido derrotado. El que está en el trono tiene el mar sometido a sus pies, tiene el mar parte de su poder, y además cristalino. No puede esconderse, que es una de las cosas que hace el mal, ¿no? Cuando en el ministerio exorcístico, una de las cosas más difíciles es destapar, es desenmascarar a los demonios, saber quiénes son, cómo han entrado, cómo están atacando a la persona para prohibírselo y echarlos, ¿no? Entonces, el que sea cristalino es que el mar ya no da miedo. Y en medio del trono y a su alrededor había 4 vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Estos 4 vivientes se les dan, los padres de la Iglesia le han dado diversas interpretaciones. La más común, el 4, son los 4 puntos cardinales. Y vivientes está haciendo referencia a toda la creación, a todos las plantas, los minerales, que no son vivientes, pero están al servicio de la vida. Todo lo que vive en los 4 puntos cardinales está asociado a esta historia de la salvación. Es decir, nosotros somos seres corpóreos, somos seres insertados en un mundo corpóreo maravilloso que Dios ha creado para nuestro bien. Y entonces toda esa creación, los 4 vivientes de todos estaban llenos además de ojos por delante y por detrás, que lo ven todo
que están que están observándolo todo, pues esos 4 vivientes están, había en medio del trono, a su alrededor, esos 4 vivientes, ¿no? El primer viviente era semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía cara de hombre, el cuarto como un águila en vuelo. Vuelve a repetir esta visión, la visión de Ezequiel, el comienzo del libro de Ezequiel, en que son unos vivientes alados, como alado se viene a significar evangelistas, porque el mensajero, el ángel, es el que es enviado y que lo ve todo, que tiene una visión. Entonces, aquí está hablando la naturaleza asociada a la historia de la salvación de los hombres y al mismo tiempo, dentro de esa naturaleza, pues esos 4 vivientes, se expresa que es un león, un toro, bueno, ahí pues se está hablando de distintos simbolismos, de distintos simbolismos, y que algunos, los padres de la Iglesia, lo han asociado también a los 4 evangelistas, o sea, a Cristo. En el fondo, la representación más importante de la vida es Jesucristo. Jesucristo, que es el que nos trae la vida, el que nos devuelve la vida. Y está narrado por el león, es el Evangelio de Marcos, porque empieza en el desierto, ¿no? El león del desierto. Un toro, el Evangelio de Lucas, empieza con los sacrificios de toros en el templo de Jerusalén. El tercero de hombre, que es el Evangelio de Mateo, que está representado en Mateo porque cuenta la genealogía humana de Jesucristo. Y finalmente el águila, que es Juan. Y esos 4 vivientes, cada uno con 6 alas, estaban llenos de ojos por fuera y por dentro. O sea, en el fondo están mostrando que muestran la sabiduría, que el colmo de la sabiduría es Jesucristo. Y día y noche, o sea, es el mismo, es como el Cordero, pero presentado como revelación de la sabiduría del Padre. Conocimiento de eso. Por eso decía Jesús, nadie conoce al Padre sino al Hijo. Bueno, pues ese Hijo, y aquel a quien se lo quiere manifestar, ese Hijo está representado por esos 4 vivientes. Día y noche cantan sin pausa, santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era y es y ha de venir. Claro, esta alabanza, ese cántico de alabar al Creador, es lo más importante de la relación de la criatura con el Creador. En nuestra vida de oración, Jesús, cuando nos enseñó a orar, nos dijo, lo primero, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Honrar, alabar, bendecir, glorificar. O sea, ¿por qué se perdieron Adán y Eva? ¿Cuál fue la tentación de los diablos? Pues el no querer alabar, no querer reconocer que son criaturas y que todo se lo deben a Dios, y amar infinitamente al que nos ha dado todos estos dones y secundar sus planes libremente, sino que se negaron. Y esa fue la tentación que insidiosamente Satanás planteó a Eva, y Eva a Adán, se lo transmitió. Entonces esto, lo contrario es la alabanza, lo que están haciendo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues, ¿y cuándo lo hacemos mejor? Pues en la liturgia celestial, que es la Santa Misa, que es donde, unidos al Hijo, nos entregamos también al Padre en alabanza, en adoración. Dice, al que vive por los siglos de los siglos, y arrojan sus coronas ante el trono diciendo, o sea, se quitan, por así decirlo, ese dominio, esa libertad que Dios nos ha dado, ese dominio, esos reyes, miembros de su reino, la ponen a los pies del trono diciendo, ojo, que esto no es mío, no por derecho propio, que estos son tuyos, que esto es un don que es dado, que debo de ejercer mi señorío, mi libertad en unión, en obediencia al plan de Dios, que es el que nos ama más y es el que sabe mejor lo que nos conviene. Diciendo, eres digno, Señor, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Has creado de la nada, has creado todo el universo, es el que tienes. Esta es la primera visión, el Dios creador, el Dios providente, el Dios que gobierna, ante el cual está
sentado, está su hijo, los 4 vivientes, unido a toda la creación, porque Cristo al encarnarse asume toda la creación, todos los vivientes del universo, y está pues dominando el mal, que es ese mar ya en calma, ya cristalino, ya transparente, y dominando el mal ante su mirada, y con esos participando los fieles del Antiguo y del Nuevo Testamento, los 24 ancianos, participando de su realeza. Y entonces de aquí va a pasar el vidente a qué sucede en esa visión, en ese trono, en ese plan, qué pasa que es ese Cristo, el Cordero degollado, que está en pie y que es el único que puede abrir esos sellos. Pues aquí lo dejamos hasta el próximo día, si Dios quiere.